3,4 mil millones de toneladas de residuos al año se espera que se generen para el 2050. Esto es una gran preocupación, por supuesto, porque es un 70% más de residuos de los generados en el 2016. Bueno, se presentan un montón de desafíos, hay un montón de preocupaciones, por supuesto, pero me parece que tenemos algo que antes no teníamos. Y es mucho más tecnología y, por supuesto, inteligencia artificial. Así que vamos a ver cuáles son las cosas que ya se están implementando en algunos lugares un poquitito más avanzados del mundo, donde ya están con una mirada diferente, con muy buenos resultados. Y te voy a contar para mí, en algunos de los casos, en algunos de los temas, para dónde va a ir el mundo en los próximos años. Te doy la bienvenida a este canal de YouTube que se denomina Municipios y Profesionales, bueno, donde buscamos mirar un poco qué es todo lo que va pasando en el mundo en estos temas, ver cómo podemos aportar los profesionales en gestión ambiental, en higiene y seguridad, a los gobiernos locales, donde hay oportunidades, por supuesto, en los municipios y demás. Así que, bueno, si te gustan estos temas, me parece que este canal te va a gustar. Mi nombre es Guillermo Hernández, así que si no me conoces, podés también seguirme en Instagram y demás, que estoy siempre charlando de, bueno, de estas cosas que por lo menos a mí me apasionan. Así que bueno, vamos a empezar con esta charla. ¿De dónde surgió y por qué surgió este tema para tocar en este video? Bueno, principalmente porque hace poquitito, la semana pasada, lancé un nuevo podcast que se llama Resumen Expertise, que es un resumen de noticias, un resumen semanal, donde vemos noticias en gestión ambiental, en higiene y seguridad. Bueno, es un resumen hecho con inteligencia artificial, pero chequeado, digo. Está buenísimo buscarlo así en Spotify, porque está recontra bueno, te vas a poder mantener actualizado de lo que va sucediendo de una manera mucho más amena, porque, bueno, el podcast lo podés escuchar andando en bicicleta, saliendo a correr, lavando los platos, lavando el auto, manejando, haciendo, bueno, cualquier otra cosa. Y por supuesto que es agradable para ir siguiendo los temas. Así que, bueno, podés buscarlo y empezar a seguir este podcast que semana a semana va a tener nuevo contenido. Bueno, y en su primer episodio vimos varios temas, algunos referidos a higiene y seguridad, otros a gestión ambiental. Y uno de los temas tenía que ver con esto, ¿no? Con que salieron noticias y demás, donde, claro, hay nuevas tecnologías, nuevas miradas y nuevas formas de empezar a tratar los residuos en el mundo. Así que bueno, como te decía, hay preocupaciones, obviamente, porque se espera una gran cantidad de generación de residuos, mucho más que ahora. Los hábitos cambian, obviamente tenemos muchas cuestiones ahí de educación que mejorar para generar menos residuos, pero la población, bueno, por ahora sigue creciendo. Vamos a ver qué pasa también con estas cuestiones de natalidad y demás, pero por ahora va creciendo y como los consumos también crecen, se espera que los residuos también crezcan. Pero como digo, hay una buena noticia y es esta de que la tecnología hoy nos apoya mucho, que la inteligencia artificial está entre nosotros y eso también nos genera nuevas oportunidades para poder de alguna manera atender, entre comillas, toda esta demanda en la gestión de residuos. Así que, bueno, vamos a ir viendo algunas cosas. Lo primero, gestión basada en datos. Esto no es para nada menor porque no solo que es lo que se viene, sino que es lo que ya se está haciendo, porque por un lado disminuyen emisiones de carbono y ahorran costos para los municipios. ¿Por qué es esto? Claro, porque cuando vos tenés datos podés optimizar. Y cuando vos optimizás recorridos, optimizás uso de materiales, optimizás también, obviamente, personal y demás, vas generando menor impacto ambiental en general y mucho más si sumamos todo esto como si fuese en una huella de carbono o en emisiones de dióxido de carbono y demás. Entonces, me parece que cuando empezamos a trabajar con datos reales, la cosa cambia. Y los municipios acá tienen que estar, no sé si despiertos, no sé si abiertos, no sé cómo decirlo, pero tienen que empezar a incorporar mucha más tecnología porque la tecnología es la que te da los datos. Y cuando vos tenés datos, podés generar modificaciones, pero modificaciones pensadas y que a la larga, si lo ves desde lo económico, puramente desde lo económico, como muchas veces hacen los municipios, podamos decir que es un error o no, pero las gestiones estas son cortas, bueno, todo lo que ya sabemos que tiene una gestión municipal, bueno, creo que se puede empezar a recuperar ya estas inversiones de otra manera, ¿no? Más allá que inversión o no, recuperación muy rápida o no, en una gestión a veces es difícil,
pero lo que hay que entender es que las gestiones tienen que ir por otro lado y esa es responsabilidad municipal. Bueno, vamos a ver un poco qué es todo esto que ya hay hoy implementado y que está dando buen resultado. Primero, sensores de llenado de residuos, ¿no? Volumétricos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando un contenedor se va llenando, tenés dispositivos que monitorean en tiempo real, entonces van enviando alertas para hacer recolecciones, hacer recogidas puntuales de ciertos contenedores que se están llenando. Imagínate esto para ciudades turísticas. Las ciudades turísticas son un gran ejemplo donde esto es muy efectivo, sobre todo para esto de la alerta para tener que salir a recolectar un contenedor. ¿Y por qué? Porque claro, hay lugares donde son focos de generación de residuos a gran cantidad y todo el tiempo. Por ejemplo, estas zonas comerciales, estas zonas donde hay muchos bares, donde las zonas turísticas tienen un gran desarrollo. Bueno, muchas veces no alcanza con una sola recogida diaria y hay que salir a recoger ciertos contenedores en algunos momentos del día. Entonces, ¿qué te evita esto de tener los sensores de llenado? Por un lado, te evita tener que poner más contenedores. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué es lo lógico hacer? ¿Qué es lo que vos deberías hacer? Si yo tengo un contenedor en una esquina que no me alcanza el día cuando yo lo recolecto en un día y lo voy a recolectar al otro día, ya está totalmente colmatado, y no solo eso, sino que después empieza a tener residuos afuera y todo lo que pasa cuando un contenedor está colmatado. ¿Qué es lo que sucede? Tengo que poner dos contenedores. Y cuando pongo dos contenedores, bueno, claro, tengo doble costo en la adquisición de ese elemento por un lado, pero también hablamos de generaciones y demás en la fabricación, en qué pasa con ese contenedor cuando pierde su vida útil, bueno, todo lo que ya sabemos que tenemos que ver con los temas de consumo. Y en realidad, esto a veces es mucho más efectivo tener un solo contenedor y pasar a recolectarlo dos veces. Aunque también tenemos un impacto, obviamente, con la recolección de este tipo de contenedores y demás, pero vos muchas veces lo que te sucede en las zonas turísticas es que no te alcanza el lugar para poner la cantidad de contenedores que tendrías que poner, sino. Entonces tendrías que poner, no sé, 7 contenedores. Entonces, bueno, no, la verdad que tal vez con 3 vos puedas hacer 2 recogidas diarias y lo puedas hacer. Y si tuvieses 8 no tenés dónde ponerlo. Cuestiones como estas pasan mucho, entonces estas alertas en el llenado de los contenedores son importantes porque también puede suceder que hay algún tipo de lugar donde hay un contenedor que por alguna razón se llenó, porque hubo una fiesta, porque hubo algo diferente y se llenó y vos tenés una alerta para ir a buscarlo. Entonces no vas a poner 2 contenedores ahí todo el tiempo, 3 contenedores ahí todo el tiempo, porque no tiene sentido, pues estaría vacío todo el tiempo. Pero cuando algo sucede diferente, algo sucede que no sea normal, te dispara una alerta y vos lo podés ir a buscar. Optimización de rutas. Bueno, analizar datos sobre niveles de llenado, tiene que ver con lo anterior. Por supuesto, también condiciones de tráfico te ayudan a calcular una ruta más óptima. ¿Qué quiere decir esto? Que estos sensores de llenado no solo trabajan con este contenedor que está rebalsado, que te va a mandar una alerta porque hay que ir a buscarlo sí o sí, por supuesto que van a hacer eso, pero también lo que te va a generar es datos continuos de cantidad de llenado de ese contenedor. Y también va a trabajar con otro tipo de, no sé si de sensores, pero si no, de dispositivos que también te ayudan a entender cuánto tráfico hay a diferentes horas para entre las dos cosas empezar a diseñar rutas mejores donde se recolecte más rápido y mejor, donde también aportemos al medio ambiente porque hay menos atascos y todo ese tipo de cosas y que las rutas se optimicen y también todo el sistema económicamente sea más rentable. Entonces empezamos a manejar sensores de llenado que nos dan un montón de datos, que no es solo una alerta, sino de cuánto está lleno el contenedor a cada hora, por ejemplo, en qué momentos del día y demás, y eso lo empezamos a relacionar con otro tipo de sensores que también tienen las ciudades, donde empiezan a darte monitoreos de tráfico, rutas diferentes, bueno, y todo esto empieza a tener un sentido para que la recolección sea óptima. Otra cuestión, gestión inteligente de flotas. Los sensores que controlan el estado de rendimiento de los vehículos, obviamente, para poder programar estos mantenimientos, pero de manera mucho más inteligente. Es decir, no hacer mantenimiento cuando no hace falta, no hacer mantenimientos de rutina si no son demasiado necesarios, también hacerle mantenimiento cuando algo no está andando bien, aunque no estaba programado, aunque todavía no era el tiempo para hacerle ese mantenimiento. Entonces, claro, empezamos a tener una gestión inteligente de la flota, donde los camiones empiezan a funcionar mejor,
Cuando un camión además funciona mejor, genera menos emisiones, por supuesto, lo tengo menos tiempo parado cuando no lo tengo que tener parado después ahí y tener que usar otro. Entonces, el mantenimiento inteligente de los vehículos es algo clave que se está empezando a implementar y está haciendo que todo ese sistema funcione mejor, porque además también los camiones duran más tiempo. Y todo esto sigue haciendo a esta ecuación económica a largo plazo, claro, no a corto plazo, no ya, pero sí a largo plazo, cuando el sistema empieza a funcionar, cuando todo esto empieza a tener lógica en su conjunto, económicamente el sistema es otra cosa. Porque si hay algo que hoy tenemos problema con estos sistemas es que son, para mí, económicamente hasta por momentos inviables. Mecanismo de pesajes de camiones de basura. Bueno, ¿qué es esto? Obviamente que miden y almacenan el peso de los contenedores para ir prediciendo después estos niveles de llenado. ¿Qué quiere decir? Que cuando van a recolectar los contenedores de los camiones, también te van pesando cuánto tenía ese contenedor. Es decir, como tienen ya el pesaje todo el tiempo el camión, cada vez que incorpora un nuevo contenedor, sabe qué peso tenía ese contenedor. Y esto también es clave, porque empezamos a entender qué cantidad de residuos tenía, no solo volumétrico, sino también en peso, y seguimos teniendo más datos para poder tomar mejores decisiones. También vos vas a ver que hay diferentes tipos de contenedores. Por ejemplo, tengo un contenedor para reciclables. El volumen es mucho más importante a veces que el peso ahí, obviamente, porque hay poco peso pero mucho volumen. Pero también empiezo a tener estos lugares para llevar residuos, por ejemplo, orgánicos y demás, que tienen mucho peso y poco volumen. Entonces también puedo entender desde el lado del peso cómo está, qué es lo que está pasando en la ciudad con las diferentes fracciones de residuos. Entonces, bueno, tenemos acá un aporte más para entender cuánto tengo que esperar para ir a recolectar un contenedor, cómo hacer una ruta para determinados contenedores puntuales, cómo hacerlo cuando tengo recogida selectiva de diferentes tipos de residuos. Bueno, seguimos implementando tecnología y seguimos teniendo datos para tomar decisiones. Bueno, análisis de datos. Con todo esto, ¿qué es lo que buscamos además? Tener patrones de generación de residuos. Por ejemplo, cuando de vuelta tenemos lugares para recuperar reciclables de forma selectiva, cuando tenemos basura general, cuando tenemos que entregar en algún lugar diferentes tipos de residuos. Bueno, la verdad que entender estos patrones de generación nos ayudan a tomar decisiones también diferentes. Incluso entender cuánto va generando cada uno de los hogares día a día es muy importante para saber si estamos bien con la educación, por ejemplo, o si vamos en un camino de menos generación de residuos per cápita o vamos a un camino de más generación de residuos per cápita. Entonces, esto es clave. Y además, estos patrones de generación también nos van a ayudar a entender si se están generando más residuos reciclables, más residuos de basura que no se puedan reciclar ni recuperar, más residuos orgánicos, saber si cada una de estas fracciones se están recuperando o no. Entonces, volvemos a que cuando tenemos datos, después los podemos analizar. Y hoy hay mucha tecnología para esto, obviamente, y tenemos inteligencia artificial sumada al análisis de datos, que hace que todo esto sea mucho más rápido, mucho mejor, con muchas más opciones, y que de verdad podamos empezar a entender realmente lo que va sucediendo y podamos encontrar diferentes caminos para mejorar. ¿Qué pasa con las plantas de separación de residuos? Bueno, robot de reciclaje con inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Claro, bueno, esto ya creo que hay un video, hay un video en este canal sobre estos robots para las plantas de separación de residuos. Donde yo digo, no más personas en las plantas de separación de residuos, porque la verdad que los robots estos trabajan muchísimo mejor. Trabajan más rápido, trabajan mejor, son más eficientes. ¿Por qué tenemos que seguir exponiendo a la gente a hacer una tarea que la verdad no está buena hacer, donde los riesgos de accidentes son muy altos, donde la verdad que a nadie le gusta trabajar con la basura y es obvio y está bien? Bueno, creo que esta tarea, que es mucho más desagradable, por decirlo de alguna manera, hay que dejársela a las máquinas. Aparte, lo hacen mucho mejor, no se les pasa nada, lo hacen más rápido. Creo que acá están dadas todas las condiciones. Claro, ¿cuáles son los problemas que tenemos, por lo menos en América Latina? Y bueno, los municipios hacen plantas de separación y demás para darle trabajo a la gente. Entonces parece que la gente que no tiene trabajo
la mejor idea es hacerla hacer un trabajo de este tipo, ¿no? Con condiciones en general bastante desagradables, con pocas medidas de seguridad, expuestos a un montón de riesgos. Dale un trabajo mejor. No le des un trabajo en una planta de separación de residuos, abriendo la bolsa con la mano y sacando los residuos con la mano. No está bien eso. Para mí no va por ahí el futuro. El futuro obviamente que va por acá y por suerte que va por acá. Uso de drones. Bueno, lo mismo. Monitoreo con el uso de drones. También creo que tenemos algún video en el canal con esto. Pero empieza a ser clave porque te pueden monitorear un montón de cosas. Los sitios de disposición final, los contenedores, cómo está la ciudad. Todo eso es un conjunto donde hoy, metiéndole inteligencia artificial, todo este manejo de datos es muchísimo mejor. Entonces empezamos a seguir sumando tecnología, a seguir sumando datos y a seguir sumando inteligencia artificial en el medio de todo esto para ayudarnos a tomar decisiones. Ayudarnos a tomar decisiones, no hay que tomar decisiones por nosotros la inteligencia artificial, pero nos ayuda a tomar muy buenas decisiones a medida que le damos mejores datos. Bueno, tuberías neumáticas de residuos, ojalá que esto se pueda desarrollar. Por ahora en los países demasiado desarrollados tienen, donde vos llevas a un contenedor, tirás la basura y eso a través de un sistema de cañería llega al lugar de transferencia de residuos, de plantas de tratamiento, a donde tenga que ir, va a llegar de manera directa a través de tuberías neumáticas. Ojalá que esto, pueda seguir expandiéndose. Por ahora es una infraestructura obviamente cara, no todos los países pueden afrontarla, pero me parece que ojalá el futuro tecnológico vaya por acá, porque creo que sería la manera, ¿no? No más recolección de residuos con los camiones. Bueno, hay que hacer otro video aparte, ya lo voy a hacer dentro de poquito de vuelta, con esta locura de la manera en cómo se recolectan los residuos, te diría que casi a nivel mundial. Aplicaciones móviles, claro que sí, como si hoy tenemos el celular absolutamente para todo, tenemos aplicaciones para todo, tenemos inteligencia artificial en el celular. Bueno, como cada municipio no tiene una aplicación específica que diga municipalidad de tal, y vos acá, ahí tengas absolutamente todo lo que el municipio te tenga que informar. Y aparte de esto, obviamente, la comunicación sobre días y horarios de recolección, sobre problemas que pueda haber, alertas para que no saques los residuos porque llueve, no sé, lo que tenga que ser. Las apps móviles, que en un momento parecía que los municipios iban a empezar a adquirir algo de esto, yo veo muy poco, hay algunas que hay. Y hay algunas aplicaciones específicas, como te digo, para esto del clima y demás, pero falta esa aplicación que en tiempo real nos vaya dando información sobre cosas importantes y que también puedan incorporar la inteligencia artificial, donde vos le puedas hacer preguntas, donde te devuelva cosas a través de unos bots ya integrados, como te digo, con ChatGPT y demás, donde te ayuden a darle mejor información a la gente y que todo pueda caminar un poquitito mejor, por lo menos. Bueno, Internet de las cosas y sensores. Al final, todo esto tiene que ver con tener un sistema de Internet de las cosas en toda la ciudad, empezar a armar estas ciudades inteligentes, tener sensores donde los tenemos que tener, muchos lugares con el tema de residuos para tener sensores. Tenemos sensores o podemos tener sensores en los contenedores, sensores en los camiones, sensores en los sitios de disposición final, sensores también a nivel de circulación para optimizar rutas y demás, los sensores que nos aporten datos con el Internet de las cosas, obviamente todo conectado y además hoy con inteligencia artificial metida en el camino. Creo que viene por acá y creo que por acá vamos a tener algún tipo de solución. Y cuando tenemos una ciudad de alguna manera con el tema de residuos integrada como lo que ves acá en esta imagen, ¿qué sucede? Bueno, todo parece que podría funcionar. Y vos decís, bueno, che, pero puede funcionar esto, ¿no? Y la verdad que sí entiendo cuando tengo que recolectar mejor, generando menos emisiones y demás. Tengo mis camiones perfectamente monitoreados, tanto para su mantenimiento como para su circulación. Tengo mejoradas las rutas. Tengo gente mirando datos y tomando decisiones. Tengo drones que me ayudan. Bueno, tengo inteligencia artificial metida acá adentro. Bueno, me parece que la cosa podría tender a mejorar. Claro que falta mucha educación en la gente, eso está totalmente claro, porque tenemos que generar menos, ¿no? Más allá de gestionar mejor, tenemos que generar menos cantidad de residuos. Pero bueno, me parece que la cosa viene por acá, hoy en día ya viene por acá, va a venir por acá, y la inteligencia artificial creo que nos va a sorprender en algún momento con algo incluso más puntual para el tema de residuos, así que
Vamos a estar atentos a eso y vamos a estar atentos a todo lo nuevo que va sucediendo, estrategias, implementaciones, inteligencia artificial, sensores, Internet de las cosas, toda la tecnología que podamos meterle a la gestión de residuos. Vamos a estar atentos acá, te las voy a ir contando y te voy a ir dando mi opinión, que puede ser, te puede gustar o no te puede gustar. Pero bueno, muchas gracias por haber seguido este video hasta acá. Así que nos vemos seguramente dentro de poquito en un video más de este canal de YouTube que se denomina Municipios y Profesionales.